Elecciones 2018. Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros. Muy buenas noches. Le digo gracias por continuar con nosotros. Bienvenidos a esta emisión de Elecciones 2018, este espacio de análisis y de debate en torno a los temas de la política y la economía. Tengo el gusto de compartir esta mesa de trabajo con Raúl Frías, director editorial de Mega Noticias, Enrique Tusain, columnista del Informador y colaborador de Mega Noticias, y Eduardo Torreblanca Jax, también colaborador de Mega Noticias TVC y columnista en El Financiero. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Paco. Buenas noches. Un gusto saludarlos. Bueno, vamos a arrancar, si les parece, porque Denise Dresser escribe hoy en su columna titulada Barco encallado en Reforma que Andrés Manuel López Obrador muestra sus miedos al negarse al establecimiento de la figura de la Fiscalía General Independiente. Pero AMLO, el futuro capitán del barco, al parecer, no quiere modificar de manera sustantiva el perfil o los códigos de conducta de la tripulación. Prefiere que el nuevo fiscal general sea cercano a que sea competente. Prefiere que sea nombrado por él a que sea auscultado por otros. Insiste en que la sociedad civil está intentando sabotearlo. La mafia en el poder está buscando acorralarlo. El colectivo Fiscalía que Sirva está tratando de engañarlo. En el fondo, teme que si permite un fiscal autónomo al frente de una fiscalía fuerte, correrá la misma suerte que Lula. Pues sí, a mí me gusta la columna de Denise Dresser hoy sobre este tema donde claramente, bueno, está planteando este asunto que no es nuevo, que tenemos varios años, desde el 2000, por lo menos un par de años, donde se ha venido planteando la necesidad de un fiscal independiente. Y esto de alguna forma, con el no de Andrés Manuel López Obrador, pues de alguna forma va contra un sentido que por lo menos los organismos ciudadanos y muchos sectores de la población estaban y estamos a favor de que haya un fiscal independiente como una forma real, efectiva de combatir el tema de la corrupción. Hay que recordar que esta no es una iniciativa de los opositores de López Obrador. Ahí coincido con Denise Dresser en este tema. Esta es una iniciativa de organismos ciudadanos, sí, y que buscan precisamente que haya un fiscal que no sea a modo como normalmente se ha venido se ha venido designando actualmente en el país. Me parece que es un asunto donde sí, López Obrador pierde quizás la oportunidad, una visión mucho más amplia de lo que se quiere respecto al combate a la corrupción, y él tiene seguramente su idea. Sí, a ver, yo creo, Raúl, que la idea que tiene Andrés Manuel López Obrador y que ya lo anunció es la clásica, mandar una terna al Senado, que el Senado ratifique lo que era antes el procurador, ahora el fiscal general de la Nación, y me parece que ni siquiera es una propuesta que se ha discutido desde hace 2 años. Si nos remontamos a los estudios académicos que hay en la cuestión, vamos a encontrar que siempre ha sido un debate en este país cómo construir una procuraduría que defienda los intereses de la ciudadanía y que pueda de alguna forma juzgar por casos de corrupción a los políticos. Creo que se equivoca Andrés Manuel López Obrador en no iniciar las transformaciones. Esta no es una reforma que propone Claudio X González o que propone el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios o el Consejo Coordinador Empresarial, sino que es una reforma que han trabajado académicos, especialistas, gente del CIDE como Catalina Pérez Correa, que ha hecho toda una investigación y análisis en torno a este tema. Y creo que lo que de alguna forma se equivoca en la columna de Denise Dresser, me parece, es en comparar el caso de Lula. Yo no sé si Andrés Manuel esté pensando que un fiscal independiente pueda juzgarlo como a Lula da Silva o puede iniciar procedimiento como a Lula. Debería. Al revés, el caso del juicio de Lula da Silva tiene que ver con un fiscal no independiente, un fiscal atado al nuevo ejecutivo que inició un procedimiento contra él. En realidad, los casos que hemos visto en Brasil tienen que ver más con la política que con la autonomía de la Fiscalía. Por lo tanto, me parece que si ese es el razonamiento de Andrés Manuel, me parece que está totalmente errado.
Debería. Yo creo que el trabajo de un fiscal independiente es justamente eso, no estar supeditado a los vaivenes, a las decisiones del presidente en turno, y ese es tal vez a lo que se refiere Denise Dresser cuando habla del tema de Lula. Sí, esperamos, la sociedad esperamos que un fiscal independiente pueda juzgar lo mismo a un ciudadano común que al más alto dignatario del país. ¿No es así, Lalo? Bueno, llega el momento de cumplir, ¿no? Y quién dijo que el cambio era extremo, ¿no? Yo creo que ha de decir qué pasó, y vayan a mi ritmo, porque evidentemente no le viene bien, al parecer, la idea de un fiscal verdaderamente independiente. Pero bueno, aunque tendrá él no que se comprometió a eso, Lalo. Sí, ¿Perdón? ¿Nunca lo aceptó? Nunca lo reconoció en campaña. Me refiero que ya el asunto toma otro tinte cuando la sociedad empieza a exigir más cambios, incluso que los que ni siquiera propusiste. Porque ahí dice, vayan a mi ritmo porque yo no voy tan rápido, ¿no? Porque esto no solamente sucede o no solamente sucedería en el caso de la Fiscalía. Me imagino que hay otros casos en donde ya se va a empezar a ver que no es tan fácil cumplir. Tiene sus intríngulis el poder cumplir cabalmente lo que propuso y lo que quiere la sociedad. Y esto sale a colación precisamente porque el viernes Andrés Manuel López Obrador vuelve a subrayar que va a ir por el clásico, por la forma clásica, que no va a reformar el artículo 102, que daría esta apertura al tema de la Fiscalía Independiente. Pero bueno, también hoy Enrique Quintana titula en su columna una pregunta sobre ¿le saldrán las cuentas a Andrés Manuel López Obrador? Si realmente se hiciera una reingeniería del gasto social, evitando duplicaciones y cancelando programas que no se justifican por carecer de efecto distributivo, sí podrían obtenerse los recursos necesarios. En 2017, los llamados gastos en protección social alcanzaron 802 mil millones de pesos, y en muchos casos se quedaron lejos de sus objetivos. Una más adecuada asignación de recursos puede ser fuente de los ingresos señalados. A ver, yo creo que hay buena posibilidad de eficientar el gasto público en este país. Yo sí creo que hay duplicidades, programas que se repiten en los gobiernos estatales, gobiernos municipales, que también son efectuados por la federación. Sí creo que hay mucho dinero que se va en compras en este país y que tiene que ver con la dispersión de los modelos de compra que hay en México. También me parece que hay posibilidad de avanzar en asignaciones mucho más claras en determinadas partidas. Lo que creo es que está habiendo una especie como de subpresupuestación de lo que en realidad está proponiendo esta administración. Escuché a Carlos Ursúa en entrevista en Televisa decir que el programa para duplicar las pensiones de adultos mayores o para universalizar las pensiones asciende a 37 mil millones de pesos. Sabemos que esa cifra es risoria, que es mucho más alto que eso lo que se tiene que gastar para duplicar pensiones y para aparte universalizar. O el caso de las becas a los jóvenes vulnerables que no pueden estudiar ni trabajar. Yo saqué una cuenta muy ligerita y me dio 145 mil millones de pesos, que son mucho más de lo que está presupuestando esta administración. Yo creo que hay tela donde cortar en el presupuesto, aunque me parece que en este momento las cifras de la administración de Andrés Manuel siguen estando muy lejos de lo que en realidad va a terminar erogando. Y este programa del cual comentas, Jóvenes Construyendo el Futuro, que es de lo que se ha hablado básicamente, que es duplicar pensiones y lo que es entregar esta beca a cerca de su beca de 3,600 pesos mensuales a un grupo de más de 2 millones de jóvenes. Esto es un mundo de dinero. Sin embargo, bueno, yo creo que de alguna forma también está pensando el próximo secretario de Hacienda, y como ya lo hemos comentado, la posibilidad de que participe en la elaboración del presupuesto 2019, que es una de las aperturas que se ha mostrado en esta nueva relación del ganador con el actual gobierno del presidente Peña, el que lo invita a participar en la elaboración del presupuesto, y empezaremos a ver si realmente esas cifras que se han dado a conocer, como la de construir 2 refinerías, la de rehabilitar otras 6, si no me equivoco, en fin, o sea, todas estas cantidades impresionantes, y que hoy, bueno, Enrique Quintana en su columna, pues se define solamente en estos 2, pensiones y jóvenes con porvenir o jóvenes con futuro, construyendo el futuro. Bueno, a ver si el dinero da
o no da? Esa es la pregunta que todavía hoy muchos tenemos. Si sigue hablando López Obrador como un candidato o ya en realidad su próximo secretario de Hacienda empieza a tener los pies en la tierra ya con presupuestos mucho más claros. Bueno, tienen algunos meses pocos para que las cifras cuadren y creo que tendríamos, realmente seríamos poco severos, un poco severos de exigirle que en el primer año vengan cambios sustanciales. Así es. Pero, y mira, que yo no tendría por qué defender a Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, hay cuestiones que a mí sí me llaman la atención. Por ejemplo, este asunto de los jóvenes. Si ustedes se dan cuenta, lo que ganarían esa cantidad de millones de jóvenes, automáticamente jala el salario mínimo o tendría que jalar el salario mínimo, porque no me parece congruente que haya jóvenes que están en un estadio así como de promoción para el conocimiento de la cuestión productiva y ganen más de lo que gana un trabajador con salario mínimo. Entonces, eso obligaría en áreas de la congruencia de imaginar que ese mismo salario, 3.525 según mis cuentas, será lo mismo que tendrá que ganar un trabajador con salario mínimo en una transición a poder obtener un mayor salario, ¿no? Pero bueno, en fin, yo le deseo toda la suerte a quien tenga que hacer las cuentas, pero me parece que el asunto no va a ser sencillo, ¿no? Habrá que darle el beneficio de la duda y nada más recordar puntualmente que también tendrán que hacer un análisis muy puntual de los programas sociales, que muchos de ellos se duplican y ahí se va una muy buena cantidad de dinero. Vamos a hacer una breve pausa aquí en Elecciones 2018. Regresamos. La semana pasada ya hablamos de la nueva conformación del mapa político del país. Y de entrada, bueno, ya estamos sopesando que dos partidos le dicen adiós. El partido Nueva Alianza y Encuentro Social están viviendo sus últimos días después de que el INE oficializó que no alcanzaron el 3% requerido en la Constitución para mantener ese registro. Además, quienes eran mayoría en el Congreso ahora serán minoría. Enrique Tucey. Sí, a ver, Paco, yo creo que ha habido un debate sobre cómo leer la ley electoral, sobre todo la Ley General de Partidos Políticos, que estipula qué partidos pierden el registro. Sí. Se van el Partido Encuentro Social, el partido de la ultraderecha mexicana, que nos demostró que había posibilidad de encontrar un partido más a la derecha que el PAN. Y también se va el Partido Nueva Alianza, el partido de los profesores, que en este momento fue en alianza con José Antonio Meade, una parte de ellos, porque otra parte, la del Bester, fue con Andrés Manuel López Obrador. Creo que nadie va a guardar un minuto de silencio por esos dos partidos, pero me parece que tiene que haber una interpretación clara sobre exactamente cómo juzgar la Ley General de Partidos, porque lo que dice es, algunos interpretan que lo que dice la legislación es que se tenía que llegar al 3% en las tres elecciones federales, es decir, la de diputados, la de senadores y la de presidente de la República. La interpretación que hace el INE no es esa, lo que dice el INE es que con una de tres, es decir, como le pasó a varios partidos, entre ellos al PRD, a Movimiento Ciudadano, nada más lograron 3% en una de las elecciones y por lo tanto no pierden el registro. Me parece que fue una interpretación muy benevolente de la legislación, pero va a existir la paradoja de que Encuentro Social se va del sistema político, se va del sistema de partidos, no va a recibir prerrogativas públicas, pero se queda con una bancada de más de 50 diputados, que es una paradoja rarísima que sucede en una democracia, ¿no? Y que implicará que creen un nuevo partido, ¿eh? Exacto, y que tendrán posibilidad de crear un partido. Claro. Bueno, entonces solamente se van estos dos partidos, los otros se salvan de alguna forma, pero habrá que ver también lo que sucede en cada uno de los estados donde tiene una legislación propia. Aquí, y por hacer solamente referencia de este tema, en el estado de Jalisco también se está discutiendo sobre cuántos partidos se van a ir. Pero regresando un poco al tema de los porcentajes y de cómo va a ir quedando el Congreso de la Unión, como ya lo comentabas. Sí, más o menos de acuerdo a lo que estábamos observando. Bueno, Morena pues se queda con la gran mayoría de los diputados, con 189. El Partido del Trabajo se queda con 61, Encuentro Social, que es el que comentábamos, bueno, con 56, Enrique. Sí, el Partido Acción Nacional con 83, el PRI 45, PRD 21, el Verde 16 y, bueno, Movimiento Ciudadano con 27.
Así es que Nueva Alianza se queda también con una bancada de solamente dos. De dos, así es. Diputados. Dos sí, de es mayoría más o menos relativa. como queda conformada. ¿Qué se puede hacer con esto también? Yo creo que esto es importante. Bueno, se necesita la alianza para tener una modificación constitucional, ¿sí? Y además de considerar los congresos de los estados, que se necesita por lo menos 17 congresos de los estados para poder modificar alguna constitución, que es uno de los candados que tenía y que mucha gente señalaba que para modificar alguna constitución, que era una de las cuestiones que siempre se cuestionó, se necesitaba y estaba complejo. Sin embargo, dado los votos que tuvo López Obrador, con más de 30 millones de votos, y esta conformación, pues la verdad es que no está lejano tener algún acuerdo. Claro, y tan solo mencionaste lo que es la Cámara de Diputados, porque en el Senado, doy rápidamente las cifras, en el Senado de la República, Morena se queda con 55 senadores, el PT tendría 5 de mayoría relativa más 1 plurinominal, el PES tendría 8 de mayoría relativa sin derecho a plurinominales, el PAN con 23, el PRI con 13, el PRD con 8, el Partido Verde con un total de 7, Movimiento Ciudadano 7 también, y Nueva Alianza se quedaría con un senador de mayoría relativa. Yo les preguntaría que no será conveniente que esos partidos que curiosamente no tienen registro, no tendrían ya el registro, pero tienen legisladores, pues que ingresen al Open House de AMLO, ¿no? Finalmente es una casa muy amplia que tiene de muy diversas corrientes políticas o ideológicas. Me imagino que lo más lógico sería que se sumara, los recibiera AMLO en bienvenida y agradecimiento, el Pablo, sí, en agradecimiento por todo lo que hicieron durante su campaña preelectoral, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora yo creo que ahí se tiene que hacer algo, Paco, porque me parece que se sigue privilegiando en la democracia mexicana lo que pactan entre los partidos y no lo que decide el ciudadano. Lo que decidió el ciudadano es que Encuentro Social, el Partido del Trabajo por poquito, pero Encuentro Social, PANAL, se vayan. O sea, eso es lo que decidió el elector mexicano, pero entonces como hubo un pacto de coalición previo entre Morena y el PES, para sobrerepresentar al PES con candidaturas que no tenían ningún sentido y que todos sabíamos que se iba a votar a través del logo de Morena, pues al final quien determina si vive o no un partido político, porque al final terminan teniendo prerrogativas en el Congreso, acceso al Senado, todo lo que significa la representación, quien determina eso es el pacto cupular de los partidos políticos y no la ciudadanía, lo que a mí me parece una anomalía que a mí no me había tocado ver en ninguna democracia que pasara. Es un partido de 2%, tiene 55 diputados, es decir, el 10% de la Cámara. Esto último que mencionaba Eduardo Torreblanca sería lo mejor que podría pasar, porque de otra forma estaríamos hablando, y lo mencionaba ya hace un momento, de la integración de nuevos partidos, que es lo que no nos sirve a la democracia mexicana, tener tantos partidos como rémoras que nada más chupan sangre y que no nos dejan nada. Y fíjate que una de las cosas lamentables que quizás vale la pena repasar, lo que ya lo hemos comentado en este programa, es el caso de los candidatos independientes. Sigo pensando que fue una el que se hayan lanzado candidatos de partidos que fueron expulsados, como Margarita, como el Bronco, como muchos otros que entraron porque no tenían otra alternativa y se fueron por el camino de los independientes, ensuciaron y le dieron un camino que debió haber sido valorado, como el caso de Pedro Kumamoto, como el caso de Manuel Cloutier allá en Sinaloa hace ya mucho tiempo, que ha venido participando como independiente y que lamentablemente no entran, no llega esta figura. O sea, la posibilidad de tener candidatos independientes lamentablemente no la pudimos ver, que tuviera un resultado concreto. Y lamentablemente sí, las candidaturas independientes de alguna forma quedan en este sentido. Y una pregunta que también yo me hacía hace un rato que estaba revisando cifras: ¿qué tan necesaria vemos la segunda vuelta en México después de tener estos resultados? Sí, ¿cómo lo verían? Importante y necesaria, claro.
No, pues ni siquiera hubiera pasado la segunda vuelta. Sí, sí, sin duda. Porque si sacas 53%, pues ya no hay segunda vuelta. Ya no hay segunda vuelta. Pero bueno, tienes esa opción, la sociedad tendría esa opción, ¿no? Que es importante. Tendría esa opción si es necesario, ¿no? Sí. Y es algo que no terminan por decidir en el Congreso y esperamos que ahora se ponga de nuevo sobre la mesa. Oiga, un tema que me llamó la atención esta mañana y yo quisiera ponerlo sobre la mesa es esta columna que maneja Héctor de Mauleón y en el que habla, y la titula así, El esquema de simulación de Morena, y habla de este fideicomiso por los demás, que si se acuerdan ustedes cuando vino lamentablemente esta tragedia del 19 de septiembre, Andrés Manuel mencionó que se haría un fideicomiso para apoyar a los damnificados, de la cual, como de casi todos los fideicomisos y de todo el dinero de ese momento, nada se sabe. Pero aquí Héctor de Mauleón, de acuerdo con datos de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, trata el tema y habla de una simulación en la que mucho dinero entró a un banco, a un fideicomiso y salió hacia otro lugar. ¿Cómo lo ven? Sí, a ver, yo creo que lo que coloca Mauleón en la columna es, pues como conocemos, una especie de triangulación de fondos para beneficiar a un partido político determinado. Ojo, en la resolución del INE, cuando aprueba la multa, cerca de 200 millones de pesos, que no es nada pequeña una multa de 200 millones de pesos, sí lo que dice es que no se comprueba dentro del uso del fideicomiso que esos recursos, que ese dinero hayan beneficiado de alguna forma al Movimiento de Regeneración Nacional, a la campaña de Andrés Manuel López Obrador, pero sí hasta el momento, por las explicaciones que ha dado Morena, por la columna de Mauleón, por lo que se ha publicado en este tema e incluso por la altísima multa que pone el INE, sí me parece que Morena tiene que dar explicaciones suficientes sobre este tema, porque siempre es grave utilizar mal un fideicomiso con dinero privado que al final va para objetivos públicos, pero imagínate, si estamos hablando de una tragedia, todavía es más dramático. Sí, pero aparte si se comprueba, como lo dice Mauleón en su columna de hoy, la forma en cómo se depositaron, en una forma, en un carrusel, sí, depositando los 50,000 pesos cada uno para llegar a una cantidad de 1,400,000, y luego la forma en cómo se retiraron también los recursos con puro cercano. ¿A dónde fueron a dar? A la gente de Morena, sí, y que fueron retirados supuestamente por damnificados de los sismos. Yo creo que hay, como bien dice Enrique, se tienen que dar explicaciones muy concretas, muy claras de este tema de simulación. Ahora, no es nuevo, ya se había denunciado por parte de Mexicanos contra la Corrupción la forma en cómo se le da la vuelta al dinero del financiamiento de los partidos políticos. Y volvemos al mismo tema como los Mexicanos contra la Corrupción lo determina. Si el esquema no es suficiente, si el esquema como los partidos políticos decidieron que es el subsidio a los partidos, a los candidatos, no es el correcto, hay que cambiarlo. Pero no podemos ir con esta simulación en donde se gasta mucho más de lo que se tiene en topes de campaña, que todavía no llegamos a este tema. Pero esto, desde luego, las simulaciones deberían de concluir y no permitirse, y más un partido que trae como campaña principal la lucha contra la corrupción, ¿no? Sí, están hablando de más de la mitad de 44 millones de pesos que se depositaron en efectivo, que lo cual estaba prohibido en ese fideicomiso, y además a dónde van a dar, de acuerdo con rastreos de 70 cheques cobrados que Banca Firma llevó al INE a determinar que más de 64 millones fueron retirados por estas 56 personas que tú mencionas, Raúl, y fueron a dar a la Secretaría de Organización, al candidato suplente en Puebla, a miembros de la Comisión Nacional Electoral de Morena, en fin, son temas que evidentemente la justicia deberá de investigar y aclarar, porque finalmente es un negrito en el arroz en torno al triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, ya hablaremos más adelante de todo ello. Vamos a un corte, regresamos, estamos en elecciones 2018. Ya estamos de regreso aquí en Elecciones 2018. Y bueno,
todo este tema que hoy está generando mucha información es la conformación del nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, todavía virtual presidente electo de México. Eduardo Torreblanca, nos tienes información sobre el Plan de Nación. Platícanos un poco. Efectivamente, tuve la oportunidad de conocer de cerca, de que me entregaran un documento por la vía electrónica de un trabajo que se ha hecho a lo largo de los pasados 10, 11 meses, a partir de la participación de académicos y especialistas en diversas áreas, en varios puntos de la República Mexicana, y este documento de 461 hojas o 461 páginas lleva por nombre Proyecto de Nación 2018-2024, que finalmente lo que hace es dar, digamos, aquellas directrices de lo que fundamentalmente será un Plan Nacional de Desarrollo, al menos en el 2019 y en los años sucesivos, hasta que se cumpla el sexenio que encabezará el presidente Andrés Manuel López Obrador. Me parece fundamental porque hay una cantidad impresionante de cifras, y lo que más me llama la atención es la fuerte presencia del combate a la corrupción, que ocupa un lugar muy relevante y de los primeros de esas 461 páginas, en donde se habla específicamente de la necesidad de acabar con la corrupción, que estiman 500,000 millones de pesos. El de las supuestos moches que nosotros conocemos en México, habla de 764.3 millones de pesos por sobornos, y se habla de centralizar las compras de gobierno e incluso de apoyarse en organismos de la sociedad civil para realizar la revisión de todo lo que serían licitaciones y compras del gobierno, abrir esas operaciones para que haya, digamos, organismos de la sociedad civil que puedan revisar a confianza y a plenitud esas operaciones, porque dicen no es posible que en las circunstancias en las que nos encontremos existan ese tipo de maniobras que lo único que hacen es encarecer el gasto público y evitar que se cumplan apoyos a sectores sociales tan importantes como los que tiene la Sede Sol. Por ejemplo, da una cifra que en el 2017 nada más los sobornos equivaldrían a 7 veces el presupuesto de Sede Sol en ese año, ¿no? En el 2017, 109.2 millones de pesos. Dicen, bueno, si nosotros abatimos estos gastos, estas prebendas innecesarias, evidentemente tendremos más recursos para poder invertir en cuestiones sociales que sí impactan y favorecen a la población. Creo que los primeros mensajes de este gobierno me parece que en general en términos económicos han sido las adecuadas, tanto la ratificación del gabinete económico de Andrés Manuel López Obrador, como también los subsecretarios, por ejemplo en Hacienda, me parece que más o menos tienen una línea marcada a favor de la estabilidad, pero que también tienen ideas claras en materia social, de combate a la desigualdad. Entonces me parece que en términos generales ha sido una buena mezcla desde mi punto de vista de personajes con ideas propias, más cercanos desde mi punto de vista al centro izquierda, y también con algunos mensajes claros de ortodoxia y de estabilidad, que es bueno para los mercados. Me parece que en el caso de las compras, el movimiento para centralizar en Hacienda las compras nacionales creo que es un buen paso, porque permite que haya un solo conducto y por lo tanto es más fácil verificar, es más fácil que existan ciertos criterios de eficiencia. Sabemos aparte que la Secretaría de Hacienda en materia de combate a la corrupción es mucho más eficaz que otros espacios en la administración pública. Lo que a mí no me convence tanto es el hecho de incluir consejos de sociedad civil, consejos de adquisiciones, de compras, porque en Jalisco y en otros estados han empezado sus experimentos y vemos que se convierten prácticamente en elefantes blancos. Las cámaras empresariales no denuncian, las organizaciones de la sociedad civil tampoco, las universidades. Me parece que lo más eficaz sí puede ser centralizar en un único conducto y que podamos fiscalizar a partir de eso. Fíjate que ahí ya lo hace el Seguro Social, por ejemplo. El Seguro Social aquí en México ya hace esas compras centralizadas. Y se puede decir que a partir de eso, el desabasto, que era uno de los graves problemas que tenía el Seguro Social a nivel nacional, empezó a abatirse a raíz precisamente de esas compras. Y nos decía alguna vez que tuvimos la oportunidad de platicar con el director del Seguro Social
que además los costos en que se podían obtener los beneficios, los descuentos por esas compras masivas eran importantes. Ojalá esto así sea y no se vaya a ir en moches, en gratificaciones y todo lo que de alguna forma comentas. Y lo que dice Enrique, y lo dice bien, esas representaciones que luego hay de parte de sectores empresariales en las comisiones de compras de muchos ayuntamientos, de los gobiernos, de los estados, lamentablemente te enteras luego. Y la pregunta es, bueno, estos señores no estaban atentos, no vieron, no se fijaron cuando hubo este tipo de decisiones. Me parece que en esa parte puede ir definiendo claramente. Yo creo que López Obrador durante los primeros días que ha venido dando discursos desde el Hilton hasta la reunión con los empresarios en días pasados, ha venido delineando más o menos lo que es lo que pudiera ser su gobierno. Uno de ellos, tranquilidad a los mercados. Hay que observar lo que ha pasado con el mercado cambiario. Más o menos se ha mantenido, incluso se ha recuperado el peso sobre el dólar. Y, digamos, los mercados no han reaccionado negativamente ante este hecho. Hasta el momento no lo ha habido. Los anuncios que ha hecho, muchos de ellos que, por ejemplo, del Estado Mayor Presidencial, me llama la atención el volverlo a regresar a la Secretaría de la Defensa. Nosotros, y cuando estamos en el interior del país, y aquí quizás no sea tan evidente en la Ciudad de México, pero cuando el presidente venía a Jalisco, a Guadalajara, o iba a Monterrey, o iba a Puebla, el despliegue del Estado Mayor Presidencial es impresionante. Desde la llegada de aviones previamente, días antes, con personal que todo el mundo los identifica como del Estado Mayor, con el pelo recortado, corto, puestos en varias de las esquinas de los trayectos que va a utilizar el presidente. Ese despliegue, ¿qué costo tiene? Sin embargo, por otro lado, también me preocupa que López Obrador, y entrando a este tema, señale que él lo va a cuidar el pueblo. La verdad es que tiene que tener vigilancia, tiene que haber cuidado de la figura del presidente electo hoy, sí, porque pueden suceder cosas, desde luego, y esto hay que vigilarlo y hay que evitar que haya una contingencia que pueda tener problemas. Me preocupa que él insista en que el pueblo lo cuida y los medios de comunicación. Tenemos muchas cosas que hacer. Sí, además, bueno, es un tema que ha subrayado insistentemente, pero también es un tema que no le ha dado, y él mismo lo ha dicho, todavía no toma una decisión. Yo me regresaría, si me lo permiten, al tema de las compras consolidadas. Después de lo que ustedes han mencionado, sí, es un primer paso importante sin duda, pero no es el único paso que se tiene que dar, porque hay que ver las licitaciones, que estas sean transparentes, claras, legales, que los contratos sean lícitos. Perfecto. El otro tema es el de las empresas fantasma, ¿sí? El de los contratos o de las licitaciones a modo, que consolidadas o no, van a beneficiar a ciertos grupos. ¿Quién va a estar al pendiente de todo ello? Y por eso tal vez el Consejo Ciudadano. Sí, también el Consejo Ciudadano, que entraría organizaciones civiles. Y es un asunto que valdría la pena tratar en otra ocasión, en próximas semanas, porque Andrés Manuel López Obrador, en ese documento, la gente que elaboró estos documentos, habla específicamente de un combate al narco, pero desde la vía financiera. Hablando de cifras estratosféricas. O sea, y ahí me parece que es un verdadero punto donde sí se puede afectar de manera muy importante los intereses de los narcotráficos y de las organizaciones de delincuencia organizada, ¿no? Así es. Así es, y vamos, por lo que nos muestras en este documento de 460 cuartillas y lo que nos decías la semana pasada, Eduardo, vamos, se ha trabajado en el equipo de Andrés Manuel, han trabajado en serio con este tema de los números, que es, por supuesto, es la duda que hoy tenemos todos de si va a poder cumplir con sus promesas. A ver, yo creo que ahí está el asunto, Paco, de las expectativas, porque yo sí creo que el gobierno podrá modificar algunas cosas. No todas. No me parece que el paquete económico 2019 pueda llevar grandes transformaciones. Hay que recordar que son 5.6 billones, pero que
está ya bastante repartido, no le puedes quitar dinero a los estados, tienes que mantener los acuerdos que hay como pensiones, a los maestros, al sistema de salud, es decir, el gasto programable, lo que se mueve o lo que se puede alterar del presupuesto, no es tanto. No digo que no pueda comprar algunos de los proyectos como el de jóvenes o no pueda apostar por lo de las becas. Me parece que eso sí es bastante claro. Pero, por ejemplo, el precio de la gasolina, que también ha habido mucha discusión sobre el asunto, porque Carlos Ursúa dijo en entrevista también en Televisa, pues lo vamos a mantener más o menos igual de como está y cada año vamos a hacer un ajuste en la inflación. Por lo tanto, eso de irnos a niveles previos al gasolinazo, pues ya no va a ocurrir en términos reales. Y te soy sincero, qué bueno que no ocurra porque sería demasiado derrochar dinero en recursos económicos para los tanques de gasolina de los coches. Pero me parece que el gasto, el presupuesto, el proyecto económico 2019 va a llevar algunas prioridades, pero tampoco Andrés Manuel puede mover de golpe tanto. Los cambios importantes tendrán que ver, supongo, de reformas o profundización de las reformas fiscales que tendrán que hacerse y laborales, si es que lo que quieren es recomponer el ingreso de los trabajadores. Bueno, él dijo que nada de reforma fiscal, ¿eh? Pero el fiscal ya ha dicho que no va a haber nuevos impuestos. Ojalá se contradigan eso, porque México necesita una reforma fiscal. Tendrán que hacerlo porque tenemos... Pero lo que ha dicho es que no. Tenemos un ingreso en relación al Producto Interno Bruto de 17.5, 18, no alcanzamos 18, cuando en los países desarrollados estamos hablando cerca de 50%. Tenemos que hacer más eficiente el gasto del dinero que se capta por los impuestos. Hay un asunto ahí en ese documento del que yo hablaba, donde habla específicamente de la evasión fiscal, lo que sugeriría la alternativa de hacer un combate muy importante a la elusión y a la evasión fiscal, pero aún siendo muy eficiente en este ramo e incorporando a informales a la economía formal, de todas maneras tendrás que subir impuestos. No te va a dar la cantidad de dinero que necesitas para recomponer las cosas, solamente el ser eficiente en la captación fiscal. Todo esto es lo que se menciona cuando se habla, y se lo pregunto a los financieros, cuando se habla de que se necesita o se va a tener que hacer una reingeniería del gasto social. ¿Es esto? Sí, por supuesto, pero muchos, Paco, y ahí estoy totalmente de acuerdo en que se pueden agarrar programas, buscar, compactar, pero tampoco te da grandísimas cantidades. Sí te va a dar algo, creo que se puede eficientar el gasto público. Ahora, pero en términos generales, una reingeniería, está pensiones, que tienes que pagarlo. No va a Hay una deuda. No va a ser todo de un solo golpe. No puedes dejar de pagarla. Sí, claro, pero no será de un solo golpe. Unos 400,000 millones de pesos de deuda al año. Insisto. Yo creo que esto seguirá consolidando seguramente. Bueno, se ha hablado que esto podrá ser para el tercer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Sí, este año, la verdad es que como se van viendo las cosas, la dinámica que lleva el gasto del gobierno, quizás poco pueda mover. Ya veremos, él habla de los 500,000 millones que siguen siendo todavía un misterio, los 500,000 millones que se desvían para asuntos de corrupción. ¿Sí? Ese dato, bueno, pues la verdad es que deja espacio para que estos programas sociales que se han anunciado pudiera ir, pero no más. Las refinerías, por ejemplo, insiste en un par de refinerías. Lo volvió a decir ahora en la reunión con los empresarios. 7,000 millones de dólares cada uno, ¿no? ¿De dónde? Y solo un asunto ahí que me parece importante es que Andrés Manuel no se quede solamente en lo simbólico. Es importante que haya mayor austeridad. Creo que la ciudadanía ya no quiere ver una clase política dorada, con altos privilegios, moviéndose en 25 camionetas. Pero lo simbólico no es transformar el país. Lo simbólico es administrar mejor, es gestionar mejor los recursos públicos. Pero transformar al país significa tocar estructuras económicas, presupuestales, sociales. Y para eso se necesita más que gestos y símbolos. Y esto del recorte al gasto del gobierno también implicará desempleo para muchos, ¿eh? Ah, sí, por supuesto. Habla de gobierno austero y gobierno esbelto. Y eso implica... Exacto. Pues bueno, ahí está el reto. El reto será hoy para Andrés Manuel López Obrador, a partir del 1 de diciembre, cumplir. Si les parece, vámonos con los memorables.
Bueno, pues hay parte, está buenísimo, de las ocurrencias. Ahora está claro que populares. Que en este momento Andrés Manuel ya está gobernando. No, sí, bueno, porque, A ver, marca la gente. Anticipó 5 meses su toma de protesta. Sí, Diego Peña lo dejó. Está bien, desde pero el día sigue marcando la siguiente agenda, en que se presentó a Los Pinos, López Obrador ha empezado a manejar la agenda del gobierno. sí, no, ha Aunque dejado no de hacerlo. formalmente, pero no lo ha dejado hacer. No ha dejado ¿sí? de hacer. Tienes toda la razón en esa parte. eso puede ser positivo por los mensajes, reduce la incertidumbre, pero también negativo porque el desgaste lo anticipa. Oye, y hablando del desgaste, les hago una pregunta, creo que nos quedan apenas un minutito. La forma en que algunos medios han seguido desde el desde el 2 de julio a Andrés Manuel López Obrador, bueno, no lo dejan sin una cámara antes de entrar al baño, ¿eh? Estamos hablando de eso, o sea, y eso también genera situaciones de riesgo. Desgaste, claro. Y de desgaste. Sí, hablando en términos de mundial, es como si trajeran el VAR, ¿no? Sí, por supuesto. Todo el tiempo. El medio Todo el arbitraje, tiempo. a cada momento. Enrique Tusain, Raúl Frías, Eduardo Torreblanca Jax, muchas gracias por esta mesa de debate y de análisis Elecciones 2018 que hoy llega a su fin, pero viene recargado a partir del próximo lunes para opinar aquí en Mega Noticias TVC. Hasta la próxima, muchas gracias. Así se va a llamar para opinar. Pues, ya